Romanos 2, versículos 17 al 29, dice así la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías, subraya esa palabra, confías, en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Note eso, guía, luz, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ponga atención aquí también, exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace, otra vez, exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. La sola lectura, Señor, es una gran enseñanza para nosotros. Nos ponemos a tus pies, Señor. Reconocemos que en tu palabra está revelada tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Y necesitamos esa revelación para vivir vidas acordes a ti. Señor, ayúdanos a identificar y a reconocer el peligro del cual esta porción de tu Sagrada Escritura nos advierte, Señor. Ayúdanos a todos a ser humildes para podernos comprometer delante de ti. Y nuevamente ir a tu cruz, a la cruz de Cristo, Señor, en busca de ese nuevo corazón que nos ayuda a vivir como tú lo deseas. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Evangelio y la condenación de los religiosos. El Evangelio y la condenación de los religiosos. Hace 8 días vimos cómo el Evangelio de Jesús condena a los moralistas. Y ahora está hablando Pablo de la condenación de los religiosos. Uno de los recuerdos que yo tengo de mi niñez es cuando nos llevaron, era muy pequeño, nos llevaron a visitar por parte de la familia de mi mamá a unos primos, unos parientes de parte de ella aquí a la localidad de La Galarza, cerca de Izúcar de Matamoros. Ellos no son creyentes y yo recuerdo que a mi mamá, y recuerdo perfectamente a mi mamá y a una de mis tías, compartiéndoles del Señor Jesús a uno de sus primos. Y qué bendición que como parientes podamos compartir del Evangelio entre nuestros parientes no creyentes. Pero yo andaba por ahí, era muy pequeño, y recuerdo que el primo de mi mamá les preguntaba a ella y a su hermana, ¿quién de las dos es más religiosa? Es la más religiosa. Y recuerdo que la respuesta inmediata fue mi tía, pero mi mamá comparte perfectamente el mismo pensamiento. Dice, no
somos religiosas, somos cristianas. Y ser cristiano no es ser religioso. Y yo como pequeño fue el primer aproximación que tuve a una connotación negativa del concepto religioso. Y me llamó mucho la atención, tan es así que lo recuerdo perfectamente la escena. Un poco más adelante, en mi adolescencia, cayó en mis manos un libro que edita, por cierto, editorial Ediciones Las Américas, llamado Religión o Cristo, que justamente en ese libro se refuerza el argumento que mi madre y mi tía le estaban dando a su primo, de que el cristianismo no es una religión, sino más bien una relación con Dios. Cuando nosotros pensamos en nuestra palabra española religión, y nos vamos a la raíz, de dónde viene, es una raíz de origen latino. Religar. Eso significa volver a unir, volver a amarrar o volver a ligar, ¿no? Ahora, ese significado etimológico pues no parece entrar en mucho conflicto con la fe cristiana, ¿no? Pudiese ser totalmente compatible ese uso. Sin embargo, cuando vemos a la Biblia, en la Biblia la palabra religión es muy escasa, ¿se dan cuenta? Sobre todo en el Nuevo Testamento. De hecho, hermanos, es la palabra griega, la palabra religión, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega treskeia. Treskeia es la palabra griega para religión y solamente aparece en 3 ocasiones. En Hechos 26:4, no lo busquen, lo voy a leer yo. Cuando Pablo está dando su testimonio de conversión, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Ahí está la palabra treskeia, viví fariseo. También esa palabra aparece en Colosenses 2:18, tampoco lo busquen, lo voy a leer. Solo que aquí en la Reina Valera no se traduce como religión, sino como culto. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Culto a los ángeles, religión de ángeles, es lo que está diciendo Colosenses. Y aparece, la tercera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Santiago 1:27. Ustedes recuerdan este pasaje: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que llama la atención lo poco que aparece en la Biblia esa palabra. Y la palabra religioso, que se deriva de treskeia, que es trescos, ¿sí? Esa solamente aparece una vez, y es en Santiago 1:26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, ¿por qué aparecerá tampoco esta palabra religión? Miren, ¿qué es una persona religiosa? Y el significado de esta palabra treskeia, hermanos, en griego, se refiere a un sistema de creencias, pero enfocado en lo externo. Por eso les decía ahorita que leíamos el pasaje de Romanos. Pongan atención en esa palabra exteriormente. Porque una persona religiosa es una persona que se identifica con un sistema de creencias, en primer lugar. Con un sistema de creencias. Bueno, hasta ahí todos nosotros nos identificamos con la fe cristiana. Y ritos o rituales de su credo. Pero el religioso, note esto, se enfoca prioritariamente en el aspecto externo de su religión. Es decir, ceremonias, rituales, códigos de vestimenta, modos y formas litúrgicas. Es decir, se enfoca en lo que se debe y en lo que no se debe de hacer desde el punto de vista externo o exterior en la práctica de su religión. ¿Sí?
Es decir, una persona religiosa sabe perfectamente, si tú tienes dudas de cómo adorar a Dios o cómo alabar a Dios, el religioso te va a decir cómo debes de vestirte, qué instrumentos utilizar y qué instrumentos no utilizar, musicales. Si palmear las manos o no palmear es pecado, el religioso te lo puede decir también, ¿sí? Porque ellos saben perfectamente la forma externa cómo se debe de alabar a Dios. El religioso te puede decir perfectamente cuánto debe de durar un culto, cuánto debe de durar un sermón, ¿sí? La mejor manera de orar, el religioso lo sabe también. ¿Cuánto debe tardarse una persona en dar su acción de gracias? También el religioso pone mucha atención en todos esos aspectos externos. Una persona religiosa, aquí el Evangelio, hermanos, está condenando a los religiosos. Y Pablo se sigue refiriendo a el sector judío de la iglesia de Roma. Una persona religiosa, al igual que todos los seres humanos, hermanos, escuchen muy bien esto con atención, es un pecador, ¿sí? Y la ira de Dios está sobre él. Y el hecho de que sea religioso lo ha hecho convencerse a sí mismo de que no es una persona mala y de que no está bajo condenación. Recuerden, es lo mismo que veíamos con el moralista. El moralista se ha convencido por su conducta, por esa reputación moral que da a la sociedad, de que la ira de Dios, de que ha escapado de la ira de Dios. Y lo mismo le pasa al religioso. Su fe del religioso está puesta no en Cristo, sino en la forma correcta de cómo llevar su ritual religioso. El religioso evangélico tiene su fe ¿en qué? En haber sido bautizado. El religioso tiene puesta su fe en que en alguna vez en su vida hizo una oración del pecador o para salvación. El religioso tiene puesta su fe en que participa frecuentemente de la cena del Señor. El religioso tiene puesta su fe en asistir frecuentemente a los cultos dominicales. El religioso tiene puesta su fe en su activismo religioso, en que cumple fielmente con las responsabilidades que ha adquirido en la iglesia. A lo mejor una persona que se identifica con el catolicismo romano, al igual que los evangélicos, tiene puesta su fe en que fue bautizado, que fue confirmado su primera comunión, en que comulga eucarísticamente, en que practica la confesión sacerdotal. También puede tener alguna responsabilidad en la iglesia. Es decir, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Que religiosos puede haber en cualquier credo, ¿sí? No porque seamos cristianos evangélicos, no habrá religiosos condenados aquí, hermanos, o en cualquier otra iglesia cristiana evangélica. Ese es el punto de Pablo. El religioso busca salvación a través de la observancia externa de su religión. Ahora, ¿qué necesita el religioso para tener una auténtica relación con Dios? Necesita a Jesús. Y aquí Pablo está hablando de 3 confianzas equivocadas del religioso. La fe del religioso está puesta no en Cristo, como lo decía hace un momento, sino en primer lugar, para quienes toman nota, el religioso tiene su fe puesta en su identidad religiosa. Es decir, en su denominación. En segundo lugar, el religioso tiene puesta su fe en su conocimiento bíblico. Y en tercer lugar, el religioso tiene puesta su fe en sus creencias y en la observancia de sus rituales y en sus ceremonias. ¿Sí? Es decir, el tercer punto es que el religioso tiene puesta su fe en el rito, en los rituales, en las ceremonias.
Vamos a ver el primer punto, mis amados hermanos. Y por eso está condenado el religioso. Primer punto. El religioso está condenado porque tiene su fe puesta en su identidad religiosa. ¿Cómo empieza este pasaje? Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Tú qué sobrenombre tienes? Cristiano, evangélico, bautista. A lo mejor otro tiene pentecostés, otro tiene reformado, otro tiene metodista, otro tiene católico, otro tiene testigo de Jehová, mormón. ¿Cuál es tu sobrenombre? Aquí está diciendo, tú tienes el sobrenombre de judío. Y en eso tiene puesta su fe, en su identidad, en su afiliación. Note esto, dice, y te apoyas en la ley. Toda persona religiosa tiene un escrito al cual le da autoridad. Los musulmanes tienen el Corán, ¿sí? Los mormones tienen el libro de Mormón, aunque también dicen que creen en la Biblia, pues tienen el libro de Mormón. Los testigos de Jehová pues tienen sus revistas y las enseñanzas de sus líderes, ¿sí? El romanismo pues tiene también toda la tradición y todas las resoluciones papales. Y los judíos de aquella época pues tenían la ley de Moisés. La ley de Moisés, y dice, tú te apoyas en la ley. Y vean cómo hay una gran similitud y el mismo peligro, hermanos, que el judío de aquella época corría, podemos correr nosotros como pueblo cristiano evangélico el día de hoy, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo se nos conoce históricamente? Como el pueblo del libro. Se supone que una de las cosas que trajo la Reforma es que la Reforma puso a la Biblia en el centro, y una de las expresiones que más utilizamos respecto a nuestra relación, a cómo vemos las Sagradas Escrituras, es nuestra única regla de fe y práctica. ¿No es verdad? Entonces, eso también lo podemos aprender de memoria y podemos tenerlo muy claro. Como el judío podía gloriarse de tener la ley de Dios en su momento. Pero el religioso observa y defiende lo que la Biblia dice en cuanto a qué creer y en cuanto a cómo debe de vivir, pero omite las demandas morales de su vida. Y además, hermanos, el religioso, decíamos que el religioso tiene respuestas para muchas cosas, ¿no? Respecto a ceremonias, en cuanto a cómo se deben hacer las cosas. Pero el religioso no tiene la respuesta a cómo conectar lo que hacemos aquí con el Evangelio de Jesús. Porque el religioso, hermanos, y de una vez sepámoslo, el religioso, el del cual se está dictando una condenación aquí, es alguien que no entiende el Evangelio. Al igual que el moralista. El moralista no entiende el Evangelio y el religioso no entiende el Evangelio, a pesar de ser visible su forma de cómo lleva a cabo su religión. Es decir, es alguien que se le ve en la iglesia, es alguien que se le ve cantando, orando, incluso teniendo alguna responsabilidad. Usa un vocabulario religioso el religioso, ¿sí? Pero, y como vamos a ver más adelante, sabe de Biblia también, pero no ha entendido el Evangelio. Y el otro elemento que vemos aquí en esta parte de la identidad, miren, la identidad religiosa tiene que ver con el nombre. Ya dijimos, todo hombre religioso se gloría de un nombre, ¿no? Los judíos, de ser judíos. Actualmente, pues hay muchos nombres que ya se han citado. También, dice aquí, te apoyas en la ley, es decir, se gloría de saber mucho de la Biblia. Y dice también que se gloria en Dios. Pero este gloriarse en Dios, miren, el religioso es alguien que se siente orgulloso. Él dice, yo no me avergüenzo de Dios. Yo no me avergüenzo de mi religión. Yo no me avergüenzo de la fe. Y entonces él siente una gran necesidad del religioso de mostrarse religioso en muchos ámbitos, en muchos lugares, en muchos espacios, ¿sí?
Entonces, como se enfoca tanto en lo exterior, pues es el que le gusta tener símbolos religiosos, porque se gloria, pero de una forma no saludable de Dios, ¿sí? Es aquel que le pega un pescadito a su carro, ¿verdad? Se compra cruces o pescaditos aquí, no digo que eso sea malo, ¿no? ¿Qué más hace? El religioso es el que pone música cristiana los sábados en la mañana a todo volumen ahí, despertando a los vecinos, ¿verdad? Y dicen, porque no me avergüenzo de Dios. Entonces dice, se gloria en Dios, pero aquí notemos el sarcasmo de Pablo, hermanos. Aquí no está alabándolos, sino que gloriarse ahora es bueno. Un verdadero cristiano, alguien que realmente ha conocido al Señor, sí se gloria en Dios, se gloria en la cruz de Cristo y gloria en el Señor. Pero gloriarse del religioso no es un gloriarse sano. De hecho, llega a ser bastante intolerante el religioso. Es aquel que siempre trata de defender no la fe, o ni siquiera a Jesucristo lo busca exaltar en su vida, sino que él se enfoca en defender su sistema de creencias. Él defiende a su iglesia y va por la vida diciéndole a la gente cuán importante es su iglesia y cuán hermosa es su iglesia. Pero lo hace de una forma generalmente intolerante y chocante. Mira, es ese tipo de personalidad. ¿Ya vieron Doña Perfecta? Que les hablaba. Así, Doña Perfecta. O Doña Carlota de la canción de Arjona, ¿verdad? Esos religiosos así son, ¿sí? Esa personalidad chocante. Ahora, eso siempre ha existido, hermanos. ¿Y con quién se enfrentó el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, hermanos? Con el sector religioso. De hecho, desde Juan el Bautista empezó ese confrontamiento. Aquel heraldo precursor del reino de Dios, del Mesías. Vean lo que les dijo cuando llegaron unos fariseos. Dice que escribas y fariseos venían a su bautismo. Ellos eran el sector, los líderes religiosos de la época. Vean en Mateo 3:9, vayan a este pasaje por favor conmigo. Mateo 3:9. Juan sabía perfectamente lo que había en el pensamiento y en el corazón de ellos. Y les decía, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos de la época en la cual está escribiendo Pablo, hermanos, en la carta de los Romanos, estaban convencidos de que ellos eran salvos por el hecho de ser judíos. Así se les había enseñado. Y el temor de Pablo, él quería estar seguro de que los judíos que estaban formando parte de la iglesia de Roma no siguieran teniendo esa idea equivocada. Miren, los judíos de aquella época, de la época de Jesús y de Pablo, pensaban que ellos no serían condenados simplemente por haber nacido judíos. Muchos judíos de la época del Nuevo Testamento creían, y algunos todavía lo creen en la actualidad, hermanos, que tan solo su condición de judíos les asegura un lugar en el reino de Dios. ¿Qué enseñaban los rabinos? Los rabinos enseñaban que todos los israelitas tienen parte en el mundo venidero. Y ellos se referían a los méritos liberadores de los padres de Israel. Algunos incluso enseñaban que Abraham estaba ahí está en las puertas del infierno para ver si no llega algún israelita y convencerlo de que no puede entrar, de que no ingrese, que el infierno no es un lugar para él. Él está ahí de guardián. Esa era la idea que se tenía, y en algunos, insisto, se tiene, de que el hecho de nacer judío te aseguraba un lugar en el reino de Dios. Pues, ¿cuánta gente hoy está confundida pensando que por el hecho de haber nacido en una familia cristiana ya tiene un lugar asegurado en el reino de Dios?
¿Cuántos padres de familia hoy en la actualidad, hermanos, dan por hecho de que sus hijos son salvos y van al cielo? Déjame preguntarte algo, hermano y hermana. Tú que tienes hijos, no sé de la edad que sean, quizás sean jóvenes, algunos sean niños, pequeñitos, pero que ya están en edad de responsabilidad espiritual y moral delante de Dios. La pregunta puede sonar muy fuerte, pero si uno de ellos muriera hoy, ¿en qué te basas para decir que está en el cielo? ¿En que lo viste en la iglesia? Te voy a decir algo más allá, incluso. El que alguna vez hizo una oración del pecador. Pero tú como familiar sabes perfectamente que su vida nunca reflejó frutos de un nuevo nacimiento. A pesar de que se graduó de rayito de sol, como decía el otro día, ¿verdad? De embajador del rey, de auxiliar de niñas, de todo lo que quieras. Pasaba y cantaba aquí muy bonito. Pero ¿dónde estará? ¿O dónde estaría si muriera hoy? Sabiendo que rechazó. A lo mejor no abiertamente. A lo mejor nunca fue y te dijo, papá, mira, lo que me enseñaste estuvo muy bien, pero yo ya pienso diferente. Nunca quizá lo hizo. Pero su vida lo refleja. ¿Por qué? Porque mucha gente sigue pensando que la salvación se transmite, equivocadamente piensa que la salvación se transmite genéticamente y no es así, hermanos. No es así. Muchas veces también la gente piensa que simplemente el tener una identidad religiosa te da, el pertenecer a una red, cierta red de iglesias. Hace poco estaba hablando con una hermana de otra iglesia que me pidió un momento de consejería. Estaba considerando por cuestiones de salud y de cercanía de su domicilio cambiar, buscar otra congregación más cercana a su iglesia. Pero habló con su pastor y le dijo, bueno, ¿a qué iglesias vas a ir? Porque nosotros somos la única iglesia en el Valle de Puebla sana. ¿En qué confía ese líder? En su religión, en su red de iglesias, en su apellido, en su sobrenombre. En su sobrenombre. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con eso. Ahora, nosotros somos una iglesia bautista, hermanos, y no lo negamos. Desde los hermanos que por primera vez se reunieron en esta iglesia, esa fue la identidad que hicieron, y hasta la fecha. Y yo soy un pastor bautista, hermanos. Esta iglesia pertenece a la Convención Nacional Bautista de México y a la Convención Regional Bautista de Puebla y Tlaxcala. Yo soy un pastor bautista y no me avergüenza en lo absoluto la identidad denominacional que tengo, hermanos. Y al contrario, es una convicción doctrinal. Pero mi identidad más importante, hermanos, no está en el hecho de que soy bautista. Porque mi identidad que va a trascender la eternidad es la de hijo de Dios, la de cristiano. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, el hecho de que tengamos una identidad, eso no nos hace creernos que solamente los bautistas van al cielo. ¿Sí? O que solamente el reino de Dios está dentro de los límites de la denominación bautista, que tampoco eso es verdad. Veíamos aquí que la persona religiosa, dentro de su identidad, es que se ufana o se enorgullece de su relación que tiene con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero mucha gente, a pesar de su conocimiento bíblico, está bastante equivocada y confundida y engañada respecto a su condición espiritual. ¿Confías en tu identidad? ¿En tu nombre para salvarte? ¿Estás confiando, está puesta tu fe en tu conocimiento sobre el dominio que tienes de los distintivos doctrinales de tu denominación? ¿O en tu actitud de que no te avergüenzas de Dios? En esa actitud
religiosa externa que tienes, en que te pones playeras cristianas o etcétera, ¿eso significa para ti no avergonzarte de Dios? O incluso en que haces proselitismo religioso. ¿Es lo mismo nacer de nuevo que cambiar de religión? Cuando nosotros invitamos a alguien, mi hermano José mencionaba de que invitó a algunas personas hoy. Cuando invitamos a alguien, hermanos, ¿qué es lo que buscamos? ¿Un cambio de religión externo? Nada más. ¿Cambio de sobrenombre? Nada más. Buscamos otra cosa. Buscamos realmente que tengan un encuentro, un cambio de corazón, hermanos. Eso es lo que anhelamos de este mundo. Escuchen esto con mucha atención y con mucho amor y preocupación lo digo. Tu afiliación religiosa, sea la que sea, como cristiano evangélico, si esa es tu afiliación, no dice absolutamente nada de que si has pasado de muerte a vida. Porque también el infierno está lleno de evangélicos, de bautistas, de metodistas, de pentecosteses, de presbiterianos, de reformados y de cualquier identidad que me digas. Porque no es por una afiliación religiosa la salvación. Pero también, hermanos, si vamos al segundo punto de este mensaje, el religioso está condenado no solamente porque se apoya o pone su fe o su confianza en su afiliación religiosa, sino está condenado porque pone su confianza en un supuesto conocimiento bíblico y un sentido de misión. Versículos 18 al 24. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías, note esto, confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y note el 21. En el 21 se pone más intenso el argumento. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿En qué confía? Note cómo el religioso también es moralista, porque aquí está denunciando la hipocresía del religioso. En la semana, recibí la llamada de un hermano que está involucrado en esta lucha que mucho sector evangélico está realizando, y no solamente evangélico, sino de otras tradiciones cristianas, respecto a estas nuevas leyes que se están haciendo ahora en contra del modelo bíblico de la familia y del matrimonio. Y hay todo un frente para levantar la voz, y compartía la necesidad de que como iglesias se hiciera algo, ¿no? para hacer frente a todo esto. Y yo lo escucho con respeto y con atención, y yo sí creo que la iglesia tiene un ministerio profético que debe de ejercer. Cuando hablo de ministerio profético en el mundo, me refiero a la denuncia de lo que está mal delante de Dios. Cuando una autoridad, por ejemplo, un gobierno, un estado, se rebela ante la ley de Dios, ¿no? Y la iglesia sí tiene un ministerio profético que hacer, pero, hermanos, no debemos perder de vista algo importante. La misión de la iglesia no es moralizar el mundo. ¿De qué nos sirve, hermanos, de que ganemos batallas morales? Ok, conseguimos
que leyes que no nos gustan no se aprueben, ¿no? Si de todos modos la gente se va a ir al infierno. Muy moral, pero al infierno. Porque no conocieron a Cristo. Hermanos, estamos aquí para dar a conocer el nombre de Jesucristo, para predicar el Evangelio. A la iglesia no venimos a recibir lecciones de moral. Aquí venimos a conocer a Jesucristo y a exaltarlo. El religioso está totalmente engañado y confundido. Y el religioso ha puesto su fe en su ortodoxia religiosa y en su sentido de misión. Los judíos sí tenían una ventaja en aquella época, hermanos. Eran el pueblo que había sido receptor de la ley de Dios, de la revelación especial de Dios. Eran el pueblo de Dios. Pero el que ellos fueran el pueblo receptor de la ley de Dios era porque Dios los había comisionado ¿para qué? Para dar a conocer su nombre a los demás pueblos. De hecho, en Deuteronomio 6, el famoso Shema Israel, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, era transmitir a la siguiente generación, pero también, hermanos, era darlo a conocer a otros pueblos. Voy a leer varios pasajes, no los busquen, solo escúchenlos. Deuteronomio 28:10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Josué 4:23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Nota el 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Primero de Reyes 8:43. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Note, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. El propósito por el cual Dios creó a la nación de Israel es que fuera esa luz que diera a conocer el nombre de Dios a todos los pueblos. Pero el religioso confunde la obra misionera con el proselitismo religioso, como ya lo dijimos hace un momento. Y ese fue el problema en el cual cayeron los fariseos y Jesús condenó su proselitismo religioso. Vayan conmigo a Mateo 23:15. En este discurso y confrontación de Jesús en contra de los líderes religiosos de su época, una de las razones por las cuales los confrontó fue por esta mala forma de hacer misiones, por llamarlo así. 23:15 de Mateo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer ¿un qué? Prosélito. Proselitismo religioso. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, podemos caer en el mismo error hoy en la actualidad. Trae invitados y gente que ya nada más se cambió de religión. Pero realmente, ¿sabes? Hermanos, necesitamos fortalecer la creación de una cultura evangelizadora al interior de la iglesia. Porque muchas veces vemos a personas que disfrutan y nos encanta recibir hermanos aquí, gente nueva, visitas. Pero realmente estamos seguros de haberlos llevado a un encuentro personal con Jesucristo, hermanos. ¿Cuántas veces vemos hermanos, familias o personas jóvenes que vienen invitados por alguien, pero no somos para llamarle en la semana, hermanos, para pedirle su teléfono? Oye, soy de la iglesia que visitaste el domingo, quiero decirte más que me dio mucho gusto que nos hayas visitado y me pongo a tus órdenes si algo necesitas. Mi nombre es fulano de tal, este es mi número, ¿no?
Si tienes una petición de oración, aquí estamos. Eso es el discipulado, una cuestión relacional, mis amados hermanos. Pero vean cómo aquí la denuncia del sector religioso, hermanos, es porque confiaban ellos, equivocadamente, de que estaban capacitados para ser guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos y maestros de niños. Es decir, el religioso se cree listo y capacitado y adecuado para dar a conocer el nombre de Dios. Se ufanaban en el conocimiento bíblico. ¿Existirá la posibilidad? Es una pregunta también muy cruda, hermanos, pero ¿existirá la posibilidad de que alguien que conozca mucho de Biblia termine condenado? Parece ser que es lo que está indicando este pasaje, hermanos. Se dice que el emperador romano, Teodosio el Grande, podía repetir cualquier porción de la Escritura con exactitud. Orígenes, otro de los padres de la Iglesia y pilares de la teología cristiana, nunca comía ni se acostaba sin leer una porción de la Escritura. El reformador del siglo XVI, allá en Suiza, Teodoro Beza, podía repetir todas las epístolas de Pablo en griego a la edad de 80 años. Nicolás Ridley, obispo inglés, ahí también del mismo siglo, quien fuera quemado en una estaca como uno de los mártires de Oxford, él decía que por sus enseñanzas también memorizó todo el Nuevo Testamento durante su caminar. También, pero noten este caso de este niño de 9 años, de nombre Asen White, oriundo de Mississippi. Pues él realiza actividades como cualquier pequeñito de su edad, pero lo que más destaca es que tiene una habilidad para memorizar. Y él se aprendió la Biblia en todas sus páginas. Y esto le ganar un concurso ahí en el Campeonato Nacional de Abejas Bíblicas en Kentucky. Pues eso es bueno, memorizar, qué bendición que pudiéramos nosotros memorizar así, hermanos, la Biblia. Pero el conocer de Biblia no te garantiza una relación con Dios. Como lo podemos ver en la historia de Juan Wesley. ¿Sabían ustedes la historia de Juan Wesley? Fundador de la iglesia metodista allá en Inglaterra, y a quien Dios usó grandemente en el avivamiento inglés. Él ya era un obispo anglicano, ordenado. De hecho, fue enviado como misionero al Nuevo Mundo, América, para fundar iglesias aquí. Y en sus viajes, él cuenta justamente que regresó deprimido y golpeado luego de un desastroso viaje de evangelización a las 13 colonias, y fue en este momento que se acercó a los moravos, un grupo de moravos que iba en el barco, a los que había conocido hace 3 años durante su viaje a Georgia. En este viaje se alzó una tormenta y rompió el mástil del barco. Mientras los ingleses se llenaron de pánico, los moravos se mantuvieron tranquilos y comenzaron a cantar himnos y a orar. Esta experiencia llevó a Wesley a pensar que los moravos poseían una fuerza interior que él no tenía. Fue en esta condición que él tuvo la experiencia de corazón ardiente en la iglesia de los moravos, en la calle Aldergaste, en Londres, el 24 de mayo de 1738. Noten cómo describe Juan Wesley esta experiencia. Aquella noche Juan Wesley, sacerdote anglicano, entró a la iglesia de los moravos y escuchó cánticos e himnos. Los moravos eran una iglesia alemana muy piadosa que practicaban la piedad, los cánticos y la fe ardiente en Jesucristo. Aquella noche del 24 de mayo de 1738, Juan Wesley escuchó la reflexión que se leía sobre el prefacio de Martín Lutero sobre la epístola a los romanos. Y él señala que en ese momento fue el momento en que Dios tocó su corazón. Es decir, pastores, es posible que también estén confundidos respecto a su estado espiritual. Pastores, misioneros, líderes de iglesias, hermanos, es muy importante estar seguro de que tú no eres un simple religioso, sino un verdadero cristiano.
Servir en la iglesia es bueno, evangelizar, discipular, enseñar la Biblia. Eso es muy bueno, pero nada de eso constituye méritos para tu salvación. Tú puedes dedicar toda tu vida al conocimiento bíblico, a la defensa incluso de la sana doctrina, de las enseñanzas, de la liturgia correcta, ¿sí? Pero podrías terminar condenado y la ira de Dios permanecer sobre ti. Porque una cosa es conocer de Dios y otra muy distinta, conocer a Dios. Pero veamos esta denuncia fuerte que hace el apóstol Pablo en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hermanos, siempre en los seminarios donde el Señor me permitió estudiar, en las clases de homilética nos dan la instrucción y la recomendación siempre era: diríjanse a su audiencia en términos de ustedes, tú, usted, etc. Es decir, eviten el nosotros incluirse. ¿Y por qué esta recomendación? Porque los predicadores no necesitamos la exhortación que nos está dando aquí, ¿no? Por supuesto que no. La razón es esta, mis amados hermanos. Porque todo predicador fiel, antes de subirse al púlpito, primero debió predicarse el sermón a sí mismo. Y antes de subirse al púlpito, debió haber tomado decisiones delante de Dios respecto al sermón que está predicando. Y aquí vemos cómo hay una serie de preguntas respecto al moralismo del religioso. Tú enseñas que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Ya vimos, hermanos, que el moralista no es que no peque. Eso ya quedó claro. El moralista peca, pero peca de unas formas socialmente aceptables. Es decir, su vida pecaminosa del moralista es muy cuidadosa, de tal manera que su reputación no se ve afectada ante los demás. Y eso es lo que pasa justamente con el religioso. El religioso también es moralista. Y llegamos, hermanos, al punto número 3. El religioso está engañado, ya dijimos. Está engañado porque ha puesto su fe en su identidad, en su sobrenombre, en su afiliación religiosa. Está engañado porque también ha puesto su fe y su confianza en que es muy celoso de cómo se deben hacer las cosas y de lo que él considera que es el conocimiento bíblico. Pero si eso no fuera suficiente para darle cierta seguridad, el religioso recurre a una observancia rigurosa de las ceremonias y rituales de su credo. Y aquí llegamos al versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, note esto, físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué alabanza busca el moralista, hermanos? La de los hombres, la aprobación de los hombres. Si el moralista pierde la aprobación de los hombres, pierde la vida casi. El religioso igual. El religioso busca la aprobación de los hombres, no la de Dios. Él vive en un plano terrenal. Quiere que los hombres lo admiren, lo alaben a él. Y vemos cómo para esto él se somete a una observancia de las prácticas religiosas. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, pues era la señal del pacto de Israel. Era algo que los varones tenían que practicarse y era la señal del pacto, hermanos. Y esta cirugía era lo que llenaba de orgullo a la nación de Israel. La religión
judía pues tenía esto. ¿Y quién era quien había dado esta orden? No, era Dios mismo. Dios mismo. Pero el religioso, hermanos, es alguien que sabe que algo se debe hacer porque Dios lo mandó, pero no entiende, insisto, la relación que tiene eso que Dios mandó con el Evangelio. ¿Cuánta gente, por ejemplo, sabemos que el Señor mandó bautizarse, ¿no? Ir y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuánta gente se ha bautizado simplemente porque es un ritual más? Pero no entiende lo que hay detrás del bautismo y qué relación tiene con el Evangelio. Aquí el religioso está confiando pues en lo que él hace. Yo voy a la iglesia. Ahora, congregarse es bueno, hermanos. Nunca vamos a fomentar el que no se congreguen. Es buenísimo, es una bendición. Pero si congregarse es un ritual que tú estás haciendo para ganar gracia delante de Dios, para comprar tu salvación, estás confundido, estás equivocado. Congregarse en sí no te hace más santo ni más acepto delante de Dios. Participar de la cena del Señor es bueno si eres cristiano y has dado testimonio a través del bautismo y estás en comunión con Dios y con la iglesia. Pero participar de la cena del Señor tampoco te abre más la puerta al cielo. Servir en la iglesia es algo bueno, es hermoso, es un privilegio, pero nada de lo que hagas en la iglesia te da más gracia para el perdón de tus pecados. Aun si tú colaboras económicamente con la iglesia, eso tampoco te da absolutamente ninguna entrada. Si tú no has ido a la cruz de Cristo por el perdón de tus pecados, por mucho que vengas a la iglesia, por mucho que des dinero, por mucho lo que sea, tus pecados siguen en ti y la ira de Dios sigue sobre ti. Porque no hay ritual religioso que pueda limpiar tus pecados. Nada de lo que hagas. Porque de hecho, cuando lleguemos al reino de Dios, no vamos a hacer referencia a algo que hicimos, ¿cierto? Sino a lo que hizo Cristo en la cruz. A lo que hizo Cristo en la cruz. Aquí Pablo está diciendo, poniendo una situación hipotética, pero no real. ¿Sí? Dice, si alguien que no es circunciso, es decir, alguien no judío. Los judíos les llamaban incircuncisos. ¿Sí? Dice, si un incircunciso guardara perfectamente la ley, te condenaría a ti que te sometes a las ceremonias religiosas judías. Y eso, hermanos, sabemos que no hay ningún ser humano que guarde perfectamente la ley, por eso es una situación hipotética. Pero para que vean la fuerza de lo que está diciendo Pablo, lo voy a trasladar a nuestro contexto. Pablo lo que está diciendo, si él nos escribiera una carta aquí, a IBP Berea nos diría algo así. Si hubiera una persona que no se identifica como cristiano, evangélico, ni se congregara en una iglesia cristiana, pero esa misma persona, obedeciera perfectamente la ley de Dios, esa persona te condenaría a ti, que te identificas como cristiano y que has hecho profesión de fe y que te has bautizado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Para que vean la fuerza del argumento que tiene. Por supuesto es una situación hipotética porque no hay nadie que cumpla perfectamente la ley de Dios. Pero si lo existiera, te condenaría a ti que confías y has puesto tu fe en los rituales. Jesús contó una parábola en donde 2 no judíos condenaron a un judío, en Lucas 10:25. Y con esto termino, vayamos juntos a Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Por cierto, ¿no es esto lo que pregunta toda la gente? ¿Qué debo hacer? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No? ¿Qué hubiera contestado un religioso? No, pues cumple con todo lo que la ley dice. Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo dices? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿De qué nación sería este hombre, hermanos? Si iba de Jerusalén a Jericó, era judío, porque venía de Jerusalén, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel tiempo, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, aquí Jesús está siendo muy enfático al dar la identidad étnica de este hombre. Un samaritano, no era judío, es más, eran enemigos de los judíos. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Noten que no se atrevió a decir el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, ni el sacerdote ni el levita, que eran líderes religiosos. La religión, la religiosidad te puede cegar para tener misericordia, ¿no? Es que la ceremonia religiosa es primero, ¿no? Sí, o sea, hay tanta religiosidad. Yo podría dar muchos ejemplos, hermano. Pero por ejemplo, si alguien en tu casa está enfermo, ¿sí?, y eres tú la persona que, o sea, no hay más, ¿no? Si algún hermano aquí, un esposo, su esposa requiere de cuidados un domingo, por favor, no me venga con que es primero venir al templo que cuidar de su esposa, porque eso es religiosidad y Dios no te lo va a tomar en cuenta. Tu deber es cuidar de tu esposa allá. Mucho silencio, hermanos. Pero esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. No pongas de pretexto aquí cuestiones de la iglesia. La religiosidad no es algo con lo cual tú vas a ser más acepto delante de Dios. ¿Qué hacían? ¿Cómo les enseñaban los escribas a la gente? No, pues Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y eso equivalía a mantenerlos en su vejez, porque no había manera, ellos ya no había pensión del Seguro Social, ni nada, del IMSS, ni nada había en esa época. Entonces el hijo tenía que mantener a sus padres económicamente. ¿Pero qué enseñaban los fariseos? Mira, si tú le prometes a Dios ese dinero, tú eres libre de honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Religiosidad, otra vez. ¿Por qué? Porque también en el tema de los diezmos y de las ofrendas hay mucha religiosidad. En el congregarse, en todo eso. ¿En qué confías para tu relación con Dios? Concluyo con esto, hermanos. Ser judío en lo exterior o ser cristiano solo en lo exterior. Ser judío en lo interior, ser cristiano en lo interior de corazón. Si tú eres cristiano en lo exterior, es decir, debemos congregarte, debemos cantar, debemos orar, nadie duda de que eres cristiano en lo exterior. La pregunta es, ¿eres cristiano en lo interior? Todo aquel que se precie
de tener la seguridad de su salvación es porque tuvo ya un momento en su vida en donde pasó por la cruz de Cristo. Y no confía en otra cosa más que en Jesús. ¿En qué tienes puesta tu fe y tu mirada? ¿En tu nombre religioso? ¿En tu identidad? ¿En la red de iglesias a la que perteneces? ¿O en tu capacidad que tienes para conocer doctrina y asuntos que tienen que ver con la administración de la iglesia? ¿O tienes puesta tu fe quizá en la observancia rigurosa y puntual de las actividades religiosas? Déjame decirte, el Evangelio de Jesús te indica a mirar a Cristo. Considera a Cristo. Ve a Cristo recibiendo adoración siendo bebé encarnado por los pastores. Ve a Cristo. Míralo siendo bautizado. Y esa voz del Padre diciendo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mira a Cristo venciendo al tentador en el desierto. Mira a Cristo predicando su sermón del monte. Mira a Cristo mostrando poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre las fuerzas de la naturaleza, calmando la tempestad, sobre las fuerzas del reino de las tinieblas, expulsando a demonios. Mira a Cristo confrontando a los religiosos de su época y exponiendo su hipocresía y su falsedad. Mira a Cristo siendo traicionado por un amigo. Mira a Cristo siendo juzgado. Mira a Cristo siendo azotado, burlándose de él. Mira a Cristo siendo clavado en la cruz. Mira a Cristo resucitar al tercer día. Mira a Cristo regresando en las nubes en gloria. Solo Él, no tu religión, te puede salvar. Solo Él, solo Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, es el único que te puede perdonar los pecados y darte una nueva vida. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor, porque de tal manera nos has amado que entregaste a tu Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros. Gracias te damos por su muerte y resurrección. Ayúdanos, Padre, danos tu gracia para ser menos religiosos y más cristianos en lo interior. Ayúdanos a escapar del engaño, del moralismo, pero también del engaño de la religiosidad, Padre. Y que pongamos nuestra fe, toda nuestra fe, en Cristo y solo en Él, Padre. Ayúdanos a no ser prontos en enseñar a otros, sino en enseñarnos a nosotros mismos, en predicarnos a nosotros mismos, en enfocarnos en nuestra propia vida, Padre. Ayúdanos, Padre, para que todos aquí, todos los días, vayamos a tu cruz, esa fuente de vida, esa fuente de reconciliación contigo. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.